Ya, muy buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo en función de la hora. Eh, Voy a dejar primero a doctora Y van a Alexis estar González. atentos a este interesante webinar, así que los saludo desde acá. Perfecto, ok, muchas gracias. Dejo con ustedes primero al doctor Alexis González para que haga las presentaciones del caso. Gracias, doctor Castillo. Bueno, les saludamos afectuosamente a todas y a todos los asistentes a este segundo webinar de este ciclo de webinars del Comité Técnico Científico, que como anunciamos en la primera de las ocasiones, el mes pasado, va a ser una actividad permanente del comité, esperamos, eh, de aquí en adelante, y tiene por finalidad principalmente acercar al comité a la comunidad académica y poder, en el rol que nos corresponde, facilitar todo lo que podamos nosotros en cuanto a la comprensión, a la alfabetización y también a la traducción, que a veces significa esta área que es un poco árida, que es la ética de la investigación, a la comunidad académica de nuestra facultad, también de la universidad, y a ustedes, que son las personas que le dan vida a nuestro quehacer. Así que yo quisiera darle la más cordial bienvenida. Les invito a poder aprovechar esta instancia para poder escuchar en una primera parte y posteriormente preguntar todo lo que estimen pertinente en cuanto al tema que vamos a tratar y aprovechar también a quien va a conducir este webinar, que seguro les va a entregar información que ustedes van a valorar muchísimo. Así que bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Gracias, doctor González. Bueno, a comenzar. Les recuerdo que esta sesión la estamos grabando y después queda subida en nuestro canal de YouTube, el cual es pequeñito, está empezando a crecer, pero toda la información también va a aparecer en nuestro Instagram, como también en función del tiempo vamos a ir agregando pequeñas publicaciones que son los tips para mejorar todo lo que se refiere a un envío de proyecto a revisión por parte del comité ético. Sin más, ahora dejo con usted al doctor Diego Lorca Puls, quien hoy día se va a referir casi en vida, pasión y muerte a lo que es el protocolo de investigación. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Alexi. Eh, bueno, doy la bienvenida a todos los presentes. Y como decía Juan Luis, este webinar está enfocado en uno de los documentos principales em, que tenemos para la revisión de los distintos proyectos de investigación que son sometidos a evaluación de nuestro comité. Estamos hablando específicamente del protocolo de investigación. Entonces vamos a hacer una revisión en conjunto de este documento, sus distintos apartados, y una vez que terminemos esa revisión, yo me voy a referir a algunos aspectos que son críticos de considerar porque se repiten em, muchas veces y retrasan los procesos de revisión para eh, yendo en contra probablemente de los deseos del investigador o investigadora. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver en conjunto el documento. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve lo de la reunión de Zoom. Ya, perfecto. Sí. Y ahora sí, excelente. Entonces, para acceder a los documentos del SEC, se tiene que navegar hasta la página institucional de la Facultad de Medicina. Ahí van a ver ustedes un encabezado en la parte superior de la página que tiene el nombre del Comité Ético Científico. Cuando van ahí, se despliegan distintas opciones. La más importante en este caso es formularios. Esta la va a llevar a todos los formularios que nosotros consideramos durante los procesos de revisión de los distintos proyectos. Y hoy día nos vamos a estar enfocando en este, que es uno de los principales, el protocolo de investigación.
Bueno, entonces el protocolo de investigación cumple este formulario en particular cumple una doble finalidad. Por una parte, entregarle a ustedes un esquema estandarizado y claramente explicado de los distintos aspectos que nosotros necesitamos tener a la vista respecto a su proyecto de investigación. Y para nosotros también es un documento que detalla cada uno de aquellos aspectos que son de particular relevancia para la revisión que nosotros llevamos a cabo. Entonces, este formulario llamado Protocolo de Investigación tiene distintos apartados. Una primera sección con información general del proyecto, donde se tiene que desglosar el título. Nosotros siempre sugerimos que sea un título que alúa directamente a la temática del estudio, que delimite el contexto también y la temporalidad, si fuera posible. Ahora, estas son sugerencias, evidentemente, el investigador o investigadora tiene la libertad de seleccionar el título que le parezca más conveniente para su proyecto. ¿Ya? Pero estos son algunos aspectos que a nosotros nos parecen relevantes y en particular que haya consistencia entre el título y lo que se plantea en el proyecto. Eso sí que puede ser sujeto de observación. El investigador responsable, es decir, la persona que está haciendo el envío y que va a liderar este proyecto, eh, pueden ser académicos, no académicos, residentes de alguna especialidad médica, pero nunca estudiantes de pregrado. Ya, eso lo quiero dejar en claro. Los coinvestigadores que van a estar participando en el proyecto de investigación, tutor académico si corresponde, en el caso que fueran alumnos de posgrado, ya la institución patrocinante, fuente de financiamiento si es que existe, si es autofinanciado hay que declararlo, y la duración aproximada del estudio. Entonces, esos son los apartados o las secciones del primer apartado del documento. Después pasamos a la descripción del proyecto. Aquí le solicitamos al investigador o investigadora que nos provea un resumen que debiese tener una temática y contexto del estudio. El objetivo, pregunta de investigación. Aquí se deben detallar claramente el objetivo central y o las preguntas de investigación que se intenta responder, el enfoque y diseño metodológico. Muchos de los estudios que nosotros recibimos son observacionales. Aquí se debiese declarar eso, no todos, evidentemente. Si fuese un enfoque, un diseño distinto, debiese también quedar descrito en esta parte. Y los resultados esperados, es decir, aquellos propósitos que se persiguen con el estudio, que es lo que ustedes esperan encontrar eh, una vez que se lleve a cabo todo el proceso de investigación. La problematización de la investigación es la segunda parte de este apartado de descripción del proyecto. Aquí tenemos también estipulados los máximos, el resumen 500 palabras. Para la problematización de la investigación es una página máximo, puede ser menos, evidentemente. Aquí se debiesen desglosar el objetivo general y los objetivos específicos o las preguntas de investigación. En el caso de investigaciones cuantitativas o mixtas, también se espera que aquí te exponga la o las hipótesis de investigación, y para investigaciones cualitativas o mixtas que se pongan los supuestos teóricos conceptuales en los que se basa la investigación de ser pertinente. Entonces eso es la descripción, esto ya nos da una idea general del proyecto. Y después, el siguiente apartado del estado del arte, también tenemos definido un máximo de 4 páginas. Ya no es algo tan extenso, pero nos debiese dar una contextualización fundamental para nosotros entender el estudio. Ya aquí estamos hablando de los fundamentos teóricos conceptuales, evidencia empírica reciente, y destacamos que sean los estudios más recientes que tengan alguna relación con el objeto de estudio que se plantea. También la contribución científica, algo que esperamos ver acá, que se nos explique pues, cuál es la relevancia del estudio desde un punto de vista científico y o social, y las implicancias prácticas, que puede ser, por ejemplo, aplicaciones clínicas potenciales, ya en el caso que pues, esto fuera pertinente. Entonces, el estado del arte cumple el propósito fundamental de darnos un contexto, ¿sí? Y introducirnos a nosotros. Bueno, no necesariamente vamos a ser expertos en la temática del estudio, a aquellos conceptos que son relevantes y fundamentales para que nosotros podamos comprender ya de qué se trata la investigación. Y esto es un tema recurrente y importante que lo tengan en consideración.
Toda la información que ustedes nos entregan em, tienen como propósito fundamental permitir que nosotros lleguemos a un buen nivel de comprensión, ya que sea suficiente para que nosotros podamos hacer una evaluación em, rigurosa y, y bueno, y también en los plazos más acotados posibles dentro de la demanda que tiene nuestro SEC. El otro apartado ya es la metodología, que tiene a su vez distintas secciones. La primera es de diseño metodológico. Aquí se tiene que especificar el enfoque del estudio, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. También puede ser estudios que utilicen datos secundarios. Aquí también se dice indicar esto. Se debe especificar y justificar el tipo de diseño metodológico, si es observacional, relacional, explicativo, experimental, cuasi experimental, etcétera, etcétera. Si es longitudinal, es decir, tiene múltiples mediciones en el tiempo o una única en un corte transversal. Ya eso todo debiese estar claramente especificado en este apartado. Y para estudios psicométricos en particular, que pretendan diseñar una nueva escala, un nuevo instrumento, aquí se debiese entregar esa información, incluyendo la conceptualización y operacionalización, perdón, de las variables, el desarrollo de ítems y las técnicas empleadas para asegurar su validez y confiabilidad. Estos son estudios que nos llegan a nosotros y por eso este apartado está debidamente consignado acá para guiarlo en caso de que su investigación incorpore este como un elemento eh, central o accesorio, e incluso si fuera accesorio, si fuera simplemente un medio para un final, aún así debiese estar claramente establecido y detallado. Después las muestras, o los participantes del estudio. Aquí se debe definir el tipo de muestra, la estrategia muestral, si es probabilístico o no probabilístico, si es por conveniencia, por ejemplo, etcétera, etcétera, los criterios de inclusión y exclusión. em, Bueno, y aquí un tip, algunas veces se establece como criterio de inclusión que firme el consentimiento informado o criterio de exclusión que no firma el consentimiento informado y eso no corresponde a criterios de inclusión o exclusión, porque simplemente aseguran la voluntariedad de la participación y ese es un requerimiento básico de cualquier proyecto de investigación que es realizado por un comité ético científico. Entonces esa es una observación que menor, pero que es bastante recurrente y se los menciono para que ustedes no caigan en ese error de decir que la firma del consentimiento informado es un criterio de inclusión y la no firma del consentimiento informado es un criterio de exclusión. Aquí también se tiene que definir el tamaño muestral y cómo este fue estimado, claramente, ¿ya? En caso de investigaciones cualitativas o mixtas, aquí se tienen que establecer los criterios para definir el tamaño muestral, ¿ya? También esperamos que exista información en este apartado respecto de los permisos y aprobaciones requeridos antes de iniciar la recolección de datos, tales como utilizaciones de comité ético y permisos de instituciones. Es importante que ustedes consideren que em, si el muestreo se va a realizar en una institución externa, ustedes debiesen contar con una carta de respaldo de la dirección de esa institución externa. Por ejemplo, si fuera en el hospital regional. Entonces debiese haber una carta de respaldo firmada por el jefe de servicio, que sería el representante en este caso, o el delegado de la potestad del director o directora del hospital. Ya, y si fueran múltiples establecimientos de salud, debiese entonces adjuntarse una carta de respaldo para cada uno de estos establecimientos de salud. Y a su vez, estos establecimientos debiesen estar debidamente especificados en este apartado. ¿Cuáles son? Ya sus nombres, para que nosotros sepamos exactamente dónde se va a realizar el muestreo. Em, bueno, específicamente eso es lo que está explicado en este último ítem. Y también se describirá entonces la condición de estos lugares donde se va a realizar el muestreo. La siguiente sección es de técnicas de recolección y producción de datos. Aquí se debe señalar y justificar la elección de cada técnica de recolección o producción de datos propuesta. Aquí estamos hablando de los procedimientos de recolección de datos y de los instrumentos que se van a utilizar en la recolección de datos. Los procedimientos, dónde se va a realizar esto, en qué momento, el lugar.
debiese quedar claramente consignado en este apartado y los instrumentos que se van a utilizar y a su vez los instrumentos, aparte de la descripción escrita que se entrega en este apartado, deben ser anexados al protocolo de investigación para que nosotros lo podamos revisar en mayor detalle en caso de que así lo requiramos. Esto tanto para investigaciones cuantitativas mixtas y cualitativas también. ¿Ya? Si hay técnicas de elaboración propia, aquí se deben describir cuáles van a ser esas técnicas, esos instrumentos, sus características, las dimensiones que evalúan, los ítems que consideran, el formato de las preguntas. Una vez más, ese instrumento de confección propia igual debiese ser anexado. Em, En este apartado también es importante que se señalen las medidas específicas que se implementarán para asegurar la protección y confidencialidad de los datos. Em, por ejemplo, estamos hablando aquí de encriptación, de los lugares de almacén, dispositivos y lugares de almacenamiento, el acceso, quiénes van a tener acceso y cómo eso se va a resguardar. También se debe proveer una estimación del tiempo necesario para completar la recolección de los datos, si son una o múltiples sesiones. Eso todo debe estar contenido en esta sección. Y en el caso de que el proyecto de investigación incorpore la toma de muestras biológicas, aquí deben detallarse los procedimientos para la recolección, almacenamiento y el destino final de esas muestras biológicas recolectadas. La siguiente sección del apartado metodología y última, el plan de análisis. Aquí debiesen desglosarse los métodos de análisis, es decir, los análisis estadísticos que se van a llevar a cabo con los datos, em, el software con el cual se van a analizar estos datos, los procedimientos de codificación y anonimización de esos datos, cómo se va a proteger la identidad de los participantes, em, que básicamente el proceso de anonimización a través, por ejemplo, de código alfanumérico, si es que se van a utilizar. Em, Aquí también se debe indicar los miembros del equipo de investigación que tendrán acceso a estos datos codificados y cuáles serán los procedimientos para limitar el acceso a la información sin anonimizar, ya cómo se va a proteger eso. También debiesen describirse los métodos y lugares de almacenamiento de los datos recolectados, asegurando su seguridad y protección contra accesos no autorizados. Y aquí nos referimos una vez más tanto a los dispositivos como los lugares en los cuales se van a ubicar estos dispositivos. El quinto apartado es sobre confidencialidad y anonimato, que es básicamente información que se encuentra probablemente ya contenida en secciones previas, pero acá se especifica eh, para, para que nosotros la podamos identificar claramente. Entonces aquí están los métodos de protección de datos que ya se habían mencionado en secciones previas, aquí deben ser desglosados nuevamente, los procedimientos de almacenamiento seguro y las medidas para garantizar la anonimización de los datos, cómo estos datos van a ser anonimizados. El sexto apartado corresponde a la evaluación de riesgos y beneficios. Por ejemplo, riesgos si es que hubiese algún tipo de procedimiento invasivo o si en un proceso de entrevista se van a tocar temas que puedan ser sensibles, como revictimización, por ejemplo, de los participantes. Si esos riesgos existen, deben estar claramente explicados en esta sección. A su vez, se deben especificar las estrategias para minimizar estos riesgos, cómo estos van a ser abordados, el protocolo que se ha confeccionado, es claramente descrito, es muy importante, y también los beneficios para los participantes, en caso de existir beneficios directos, y si no existen beneficios directos, también deben estar eso claramente declarado en este apartado y los beneficios para la sociedad en su conjunto de la investigación. El séptimo apartado es el de conflictos de interés. Ya, y aquí se tienen que identificar estos posibles conflictos de interés y las estrategias que se van a implementar para manejar los potenciales conflictos de interés. Conflicto de interés pudiese ser, por ejemplo, que nos ha tocado ver en proyectos previos, donde parte de los potenciales participantes pueden ser compañeros de trabajo del investigador responsable o de la investigadora responsable, lo que pudiese limitar la voluntariedad de la participación.
¿ya? Entonces se pudiese hacer un potencial conflicto de interés, debe estar claramente declarado acá y cómo eso se va a manejar. Otro potencial conflicto de interés que el médico tratante sea el que solicita el consentimiento informado, ahí hay una relación jerárquica. Entonces este también pudiese ser un potencial conflicto de interés que pudiese llegar a limitar la autonomía del sujeto y la voluntariedad de la participación. Entonces, en conjunto con la identificación de ese potencial conflicto de interés, también debiese estar aquí em, desglosadas las estrategias para manejarlo. Otro potencial conflicto de interés también es cuando involucran alumnos los proyectos de investigación. ¿Ya? Y tal vez el profesor encargado de una asignatura va a ser el que va a estar llevando a cabo el proyecto de investigación. Y en este caso esto también debiese ser manejado con, con la debida, con el debido cuidado y del caso para asegurar que la autonomía de los sujetos de estudio. El apartado número 8 son las referencias bibliográficas, que van a ser principalmente aquellas que sean citadas en el marco teórico, pero también puede ser en los apartados de confección de instrumentos o justificación de uso de algún instrumento en particular. Esas todas debiesen estar desglosadas acá. Y la información de contacto del investigador responsable, así como del comité ético científico. Aquí también hay un apartado de declaración, de declaraciones y firma que está prellenado, es decir, ustedes tienen que cambiar solamente algunas partes, como el nombre del investigador responsable y el título del proyecto, ya con las respectivas firmas. Esto es importante porque a veces ha pasado que llega con la firma del investigador responsable, pero no está la investigadora de los coinvestigadores, la firma, perdón, de los coinvestigadores o del tutor académico, y eso evidentemente alarga el proceso de revisión porque nosotros las necesitamos tener, entonces la solicitamos al investigador responsable o investigadora responsable para que tengan cuidado con eso. Y por último, los anexos. Ya, y aquí deben estar no solamente la carta Gantt, el cronograma del proyecto, sino además todos los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Y protocolos de manejo de, por ejemplo, muestras biológicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es ese es el documento en sí, con sus distintos apartados. Y ahora voy a detenerme en algunos puntos que hemos detectado en procesos de revisión previos, que son relativamente frecuentes, para que ustedes tengan particular cuidado al momento de abordarlo durante la formulación del protocolo. Entonces, uno es que el marco teórico debe contextualizar adecuadamente el proyecto, ¿ya? Y aquí lo importante es que ustedes tienen que tener en mente que, bueno, probablemente, o es posible por lo menos, que no exista la experticia específica en el tópico de investigación que se está planteando, y el marco teórico a nosotros nos sirve para entender básicamente cuáles son esos conceptos claves, cuál es la importancia del estudio, y en ese sentido darnos el contexto ya que tal vez no tengamos para poder hacer una buena revisión del proyecto, ¿ya? Em, Esto es algo que no siempre se cumple y por eso se los menciono. Un segundo aspecto crítico es que se deben especificar claramente los establecimientos que participarán en el muestreo. Ya en presentaciones previas ha ocurrido en ocasiones que se enumeran ya, o se menciona sumeramente que van a participar distintos establecimientos, pero no están debidamente especificados. Y a su vez, muchas veces también ha pasado que no se anexan las cartas de respaldo de las autoridades respectivas de esos establecimientos que van a participar en el muestreo. ¿Ya? Y eso, una vez más, retrasa los plazos de revisión de los distintos proyectos. Entonces, este es otro aspecto crítico para que lo tengan en consideración. Un tercer punto es que el procedimiento de contacto de participantes y firma de consentimiento y o asentimiento informado debe estar detallado claramente, ya incluyendo lugar y encargado en este último caso, en la firma de consentimiento. Y entonces muchas veces información que para nosotros es muy relevante, pero que no está
contenida en el protocolo de investigación tiene que ver con esto, precisamente, ya con el procedimiento, cómo se van a contactar a esos potenciales participantes. A veces se habla de estrategia de correos masivos, pero ¿cómo se van a acceder a esos correos? ¿Ya? Entonces, todo eso debe estar claramente explicado. Em, el lugar donde se va a llevar a cabo la firma del consentimiento informado, cómo eso se va a abordar. ¿Mm? Esto es muy importante, evidentemente, dependiendo de las características del estudio, esto puede ser más o menos importante, pero siempre debe estar claramente detallado. Procedimientos de recolección de datos, incluyendo el lugar en este último caso donde se va a llevar a cabo. Y ahí los instrumentos a utilizar claramente expuestos y deben ser además anexados. ¿Ya? Entonces estos son puntos que están debidamente especificados en el formulario del protocolo, pero a veces el investigador responsable o la investigadora responsable no dan los detalles suficientes como para que nosotros podamos entender claramente qué es lo que implica el proyecto de investigación. En cuanto al plan de análisis, este debe ser consistente con los objetivos y hipótesis del estudio. No se espera un plan de análisis eh, con un nivel de detalle exhaustivo, ¿ya? Pero sí debe aludir a los objetivos e hipótesis del estudio. Ya eso es lo que se espera, eso es lo mínimo. Un sexto punto, describir detalladamente dónde se almacenarán los datos. Ya estamos hablando tanto de dispositivos como los espacios físicos. Ya una vez más, muchas veces se hace mención, pero una mención que es superficial a estos puntos, no con el suficiente detalle como para que nosotros podamos hacer una evaluación rigurosa del proyecto. También se deben aquí desglosar las medidas de seguridad que se implementarán para protegerlo. ¿Ya? Un séptimo punto es indicar claramente quiénes tendrán acceso a los datos sin anonimizar y a su vez a los datos codificados. Ya esto es sumamente importante, sobre todo en el caso de datos sin anonimizar. ¿Ya? Pero también deben estar descritos para los datos codificados o que hayan sido sometidos a un procedimiento de anonimización. ¿Quiénes son aquellas personas, partes del equipo de investigación, colaboradores, etcétera, etcétera, que van a tener acceso a esos datos? El equipo de investigación debe estar claramente definido en el protocolo, incluyendo las funciones. Em, a partir de la revisión de distintos proyectos de investigación que han sido enviados a nuestro SEC, muchas veces este es un punto que no queda claro en el protocolo. ¿Ya? ¿Quiénes son realmente los miembros del equipo de investigación? A veces simplemente aparece el investigador responsable como el protagonista, pero de la lectura del protocolo se desprende que va a haber más bueno, que el equipo va a trascender al investigador responsable. Eh, entonces se solicitan aclaraciones al respecto y, como digo, los plazos de revisión se van prolongando. El cronograma carta Gantt debiese considerar los tiempos de revisión del SEC. Esto también es algo que pasa frecuentemente, donde, no sé, para ponerle un ejemplo, llega todos los documentos, toda la documentación del proyecto a revisión por parte del SEC en el mes de mayo y en la carta Gantt lo que uno ve es que la recolección de datos está planificada para el mes de mayo. ¿Ya? Entonces, claramente ahí hay un problema de consistencia y de coherencia. No debiese estar considerado el tiempo de revisión del SEC en la carta Gantt. ¿Ya? Y evidentemente todos los procedimientos que tengan con recolección de datos debiesen estar especificados posterior a la autorización del SEC. Y otro punto que a veces se da por sentado, pero que muchas veces no nos ha tocado ver que no es tan así, es que se deben cuidar los detalles de presentación. Ya cómo está escrito eh, el protocolo de investigación, la pulcritud con que se describen los distintos aspectos del proyecto de investigación es importante porque em, un error a ese nivel pudiese causar también dificultades para que nosotros comprendamos qué es lo que involucra el proyecto. ¿Ya?
Entonces esos son 10 puntos em, que se han repetido con cierta consistencia en los procesos de revisión de los distintos proyectos que hemos visto en este último tiempo y que a mí me parece importante entonces destacar en este webinar. Ahora abro la participación a la audiencia para que puedan ir planteando sus dudas, preguntas, necesidades de aclaración, también a los miembros del comité que estén presentes, si es que hay algún otro punto que tal vez yo haya emitido que a ustedes les parezca relevante discutir durante el webinar de hoy. Diego, muy ¿Sí? claro lo que planteaste. Te querría pedir que por favor definieras claramente qué son los datos secundarios. Mm. Sí, perfecto. Datos secundarios son entendidos como aquellos que ya están, pueden ser almacenados en una base de datos, ya anonimizados, han sido recolectados en el contexto, puede ser, por ejemplo, un proyecto de investigación previo, que están disponibles para el uso de la comunidad científica, no necesariamente en el contexto de un proyecto de investigación, simplemente lo estoy dando un ejemplo, y a los cuales va a acceder el investigador responsable para darle cumplimiento al objetivo del proyecto de investigación que está siendo planteado. ¿Ya? Entonces esos datos secundarios son datos que están ya anonimizados, ¿sí? Algunos pueden ser datos agregados, no individualizados. Va a depender básicamente de cuál sea el registro que se tiene y que estén disponibles. Ya pueden requerir algún tipo de autorización también, ya de una tercera parte. Eso todo debe estar claramente definido. Em, no es una base de datos secundaria la ficha clínica, por si acaso. Ya, eso es importante también aclararlo. Gracias, Diego. Se abre la oportunidad de preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Hola, eh, buenas tardes, acá desde Lleras. Buenas tardes. Consulta. eh, Cuando nosotros presentamos un proyecto a través del comité científico de la facultad, eh, ¿estamos exentos de presentarlo en el comité de los servicios de salud respectivos de cada No, hospital? no, no. Em, Bueno, esto O va a sea, depender hasta cierto punto de las autoridades del establecimiento de salud en cuestión. Generalmente es el caso, por ejemplo, acá del Hospital Regional que solicita que pase por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud Concepción para, para que se emita la autorización, una resolución extenta por parte del director. Entonces no basta simplemente en estos momentos, por lo menos, con pasar por nuestro SEC. Lo otro es que se necesita que el estudio haya sido aprobado por lo menos por un SEC acreditado. Nosotros estamos en proceso de acreditación, ¿ya? Y esperamos que eso ocurra pronto durante el transcurso de este año. Cuando nosotros estemos acreditados, entonces esta realidad pudiese cambiar. Ya, pero en estos momentos, ya en el presente, generalmente se pide que pase, bueno, es un requisito de la normativa vigente que pase por un comité ético científico acreditado. Ya, entonces sí o sí van a tener que ir a uno de los servicios de salud. ¿Tiene que ser el del servicio de salud talcahuano? Depende. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en Higuera, con proyectos de investigación donde se ha aceptado la aprobación del Comité Ético Científico de Servicios de Salud Concepción, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto es algo que se tiene que tratar con las autoridades respectivas del establecimiento de salud, en este caso el Hospital La Higuera, para saber cuáles son los requisitos específicos. Me gustaría agregar que independiente que se tenga el informe de un comité de ética acreditado, otro comité de ética acreditado no necesariamente lo va a considerar. Los comités de ética no son vinculantes. Lo que debiera y lo que debiera proceder es que este segundo comité de ética tomara conocimiento y viera cómo dentro de, si pertenece a un establecimiento o a un servicio, qué implicancias éticas tiene. Debiera teóricamente ser mucho más, no quiero decir expedito, más
preciso las partes que se van a revisar, pero van a depender de cada comité y de las políticas asociadas a la institución en la que dependa cada uno de los comités. Si en el caso de nuestro sexo, solamente para agregar, Juan Luis, am, es una experiencia que hemos tenido donde llega con una aprobación de un comité ético científico acreditado y nosotros tomamos conocimiento de esa aprobación Exacto. y no necesariamente profundizamos mayormente en la evaluación o una reevaluación o un sometimiento a una nueva evaluación del mismo proyecto, siempre y cuando no involucre funcionarios y estudiantes de la universidad, porque eso es algo ya distinto. Sí, Sí, adelante veo una mano levantada. adelante. Estás muteado. Ahí sí, 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 ahí ahí sí. sí. ya. Doctor Decía, Lewin. muchas gracias. Sí, hola, ¿cómo están? Disculpe que Hola, estoy hola. con una leve congestión, no riesgo a nuestro capital humano joven atrás. Eh, Primero, muchas gracias por la invitación a compartir esta instancia de puntos muy significativos y que son parte también de los objetivos de nuestras residencias, ¿no? De la investigación. La pregunta mía es al revés de la que hizo nuestro jefe de residentes recién, es si existe participando como Universidad de Concepción en un proyecto que ya está evaluado por el Comité de Ético, por ejemplo, el Servicio de Salud Talcahuano, el revisarse previamente por el comité científico de nuestra facultad, dado que obviamente nos van a ayudar, y esta es la lógica, ¿no? En presentar un mejor proyecto por la expertise que tienen ustedes y la disposición, eh, más si es obligatorio. Hay muchas dudas en mis residentes un poco sobre eso y me gustaría que ustedes me ayudaran a responder. Sí, existiendo un vínculo institucional que existe en el caso de los residentes con la Universidad de Concepción, los proyectos de investigación en los que ellos van a participar, sea como investigadores responsables o como co-investigadores, debiesen pasar por nuestro SEC, ¿ya? Y eso debiese ser así. Ahora, el procedimiento exacto, bueno, queda a criterio del investigador, puede ser, nos ha tocado distintas experiencias que simultáneamente son enviados a nuestro SEC y a otro SEC, ya, por ejemplo, el Servicio de Salud del Caguano. Hay otras veces que pasa primero por el Servicio de Salud, por el SEC de Servicio de Salud y llega a nosotros. Otras veces pasa primero por nosotros y después van al Servicio de Salud. Entonces, ahí no tenemos nosotros no hay una obligación que se le pueda imponer al investigador en cuanto al flujo específico, ¿ya? Que no sea simplemente que cualquier proyecto de investigación en el que participe una persona, o sea, funcionario y o estudiante, con afiliación UDEC debiese pasar por nuestro SEC. Ujú. Ahora sí, No, efectivamente, ese flujo que usted propone es razonable. Nosotros podemos ayudar a que esos proyectos mejoren, va a pasar por una revisión por expertos, ¿ya? En aquellos aspectos éticos y científicos nosotros debemos resguardar, esto no es una evaluación por pares. Y hacemos sugerencias, evidentemente ese proyecto va a estar en un mejor estado después de pasar por nosotros que antes de pasar por nosotros. Entonces eh, sería algo recomendable, pero no una obligación. Juan Luis, perdón, te interrumpí. sí, no es que sobre lo mismo, o sea, apuntando a eso, se puede enviar el proyecto, obviamente con las cartas de la institución donde se va a ejecutar el proyecto que lo autoricen, y se puede Respaldo, someter, ¿Mm? ¿Perdón? respaldo, De respaldo. respaldo, claro. Y se puede ingresar a revisión. Claramente, como dije antes, los comités no son vinculantes. O sea, nosotros podemos hacer esa revisión, en este caso al académico de la universidad que tiene que enviarnos el proyecto, le va a servir para depurar y todo. Y la decisión final la va a tomar el otro comité, el que tiene que autorizar sí o sí, o el establecimiento como tal, si acepta un comité externo que no sea el que de la jurisdicción de su servicio de salud. Perfecto, muy claro. Muchas gracias nuevamente. Ujú. La lógica señala que mientras no se acredite formalmente el comité de nuestra facultad, la ayuda técnica está y es un muy buen, comillas, ensayo para presentar un mejor producto al comité acreditador a priori, ¿no? Así que nos Sí, queda claro.
Muchas Y gracias. además recordar que la Dirección de Investigación de nuestra facultad también presta ese apoyo en la formulación de proyectos, apoyo en todo eso. Sí, metodológico y estadístico, Sí. efectivamente. Y también una vez más destacar que nosotros ya estamos en proceso de acreditación. Mm. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, acotación? Eh, no sé qué, dentro de los pocos minutos que quedan, te propongo, digo, que muestres nuevamente el protocolo Ujú. y podemos hacer algún comentario o anexo a lo que, a lo que tú ya mencionaste, como para ir cerrando. A menos que haya alguna otra consulta. Por ejemplo, un detalle que no recuerdo si lo mencionaste, baja un poquito, por favor, el pie de firma. A la derecha aparece el número de versión del proyecto en todas las hojas, que eso es súper importante Mm, sí. indicarlo. Versión uno cuando recién se envía, cuando ya el SEC ha hecho algunas indicaciones, algunas sugerencias, se envía la versión 2. Eso es súper importante para nosotros irnos ordenando. Y lo otro es también tener cuidado con al momento de ingresar el archivo, establecer claramente a qué formulario se refiere, porque nos ha pasado en ocasiones que proyecto final, final 2 ahora sí que sí, final 2.0. Entonces, el nombre del archivo va complejizando. El doctor Olivos pregunta si vamos a tener acceso a la sesión. Sí, esto se está grabando y va a quedar en nuestro canal de YouTube. Ahí comparto nuevamente las redes sociales y el canal. Sí, también aprovecho de reiterar que muchas veces cuando se pasa por múltiples rondas de revisión y se van atrasando o se van alargando los plazos de revisión de los proyectos es por falta de información. ¿Ya? Eso es generalmente la principal causa de que se prolonguen los tiempos de revisión más allá de lo deseado por evidentemente el investigador responsable o investigadora responsable. Entonces, mi consejo sería que den, pequen de dar información en exceso, pero que no falte. Ya, siempre detallen donde tengan, donde puedan detallar. Ya, sobre todo lo que tenga que ver con procedimiento. Sumamente importante, procedimiento de recolección de datos, procedimiento de firma de consentimiento informado, técnicas de recolección, etcétera, etcétera. Protocolos de manejo de riesgo, la anonimización, el resguardo de los datos, almacenamiento. Mucho detalle, eso es mejor, ¿ya? Puede ser que haya algunos detalles que no hayan sido necesarios, pero por lo menos nosotros vamos a tener la información a la vista que necesitamos para llevar a cabo este proceso de evaluación riguroso y no vamos a tener que en una segunda ronda solicitarle detalles que eran relevantes y que se omitieron, ¿ya? Entonces, una vez más reiterar que muchas veces es la falta de información lo que hace que se pase por múltiples rondas de revisión. Falta de información que lleva a que nosotros no vamos a comprender adecuadamente el proyecto. Exactamente. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta Ahí veo una de la en... audiencia. Eh. Sí, bueno, en cuanto a Algún- buenas prácticas, esto es para el regulamiento, difusión del estudio. Claro, el uso de redes sociales, cuentas institucionales, todo eso está permitido. Lo importante es que eso también quede debidamente em, declarado en el protocolo de investigación y se diese muchos SEC, incluyendo el nuestro, pide que los materiales de difusión también sean anexados para que nosotros los podamos revisar y aprobar
durante, durante la evaluación que se hace de los proyectos. ¿Ya? Sí, ahora con respecto a buenas prácticas en el uso de afiches y uso de redes sociales, bueno, nuestro especialista en redes sociales es Juan Luis, así que Juan Luis puede tener a lo mejor algunos tips al respecto. Sí, hay algunos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, si se va a hacer una aplicación de algún instrumento, alguna encuesta online, nosotros necesitamos que nos envíen cómo va a aparecer esa encuesta en el servidor, si se utiliza ya sea en Google Forms o un SurveyMonkey, que nos aparezca e idealmente que nosotros podamos acceder y completar el informe o lo que se está preguntando, esa encuesta. Eso por un lado, o sea, no significa que obviamente el investigador va a tener que borrar esos datos después, pero nosotros necesitamos ver la operatividad de eso. Y cuando se hace reclutamiento por redes sociales, siempre recomendamos tener un filtro. ¿A qué me refiero? Si quieres participar en proyecto tanto, tanto, X, te interesa esto, completa únete a este QR y nosotros te contactaremos. Ese es el primer filtro porque nos va a permitir, o sea, eh, frenar que cualquiera conteste una encuesta. No podemos poner una encuesta de inmediatamente en un QR que va a estar pegado en el campus, por ejemplo, porque no necesariamente lo va a responder el target que nosotros necesitamos. Por lo tanto, nosotros siempre sugerimos ese como primer filtro, que es el proceso de reclutamiento. Ahora, y con eso viene ya después una canalización mucho más centralizada con las personas que estuvieron interesadas. Obviamente en ese afiche tienen que estar, entre comillas, por buenas prácticas, todo lo que se refiere a los logos institucionales y todo y en un lenguaje acorde a al target de gente que se quiere abordar. No sé, Adolfo, si con eso logré responder bien la pregunta o no. En cuanto al uso de las redes sociales de los departamentos de la universidad, claro, eso es algo que se puede solicitar y generalmente existe la buena voluntad para ayudar en la difusión de los proyectos. Exacto. Mm. ¿Alexi? Ah, Alexis. Una acotación muy puntual. El comité sin duda que trata en lo posible de poder entregar ciertos lineamientos para ayudar la comprensión y la bajada operativa, pero el principio máximo que rige nuestro quehacer es el análisis del caso a caso. Entonces, hay complejidades que dependen de cada proyecto y en ocasiones el comité necesita también estudiar el caso y buscar formas de poder generar su evaluación de la manera lo más en contexto posible. Así que como bien dijo Diego, es mucho mejor que se aporte toda la información necesaria para entregar insumos y para que el comité pueda funcionar, porque hemos tratado siempre de dejar claro que nosotros, en cumpliendo nuestro rol, que tiene que ser hecho con el rigor que corresponde, siempre hemos optado como comité por facilitar y por poder contribuir al desarrollo de la investigación en nuestra institución. Entonces, hay ocasiones donde tenemos que estudiar, donde tenemos que entender mejor las cosas y donde, como bien dijo Diego y han dicho Juan Luis, vamos a pedir información y vamos a tratar de comprender mejor. Pero siempre el análisis final es de caso a caso. Y ahí es donde también está la posibilidad y la riqueza de poder encontrar formas de que los proyectos, como bien ustedes han dicho, mejoren incluso después que termine el proceso. Gracias, Diego. Gracias, Juan Luis. Gracias, Alexis. Eh, ¿Alguna otra consulta en honor ya a al el reloj que avanza? Bueno, no habiendo más consultas, le agradecemos su participación, los invitamos a estar atentos. Dentro de los próximos webinars viene el análisis de lo que es el consentimiento y asentimiento informado, ¿sí? Lo vamos a revisar igual de profundo como se revisó
en la sesión de hoy día, lo que es el protocolo de investigación. Hago la salvedad que este protocolo de investigación es presentado por un académico o bien por alumnos de posgrado. Tenemos un canal distinto que es para los proyectos que tienen una aprobación, un financiamiento externo, como puede ser un Fondesit, un proyecto BRID, un Fondef, etcétera, que ahí hay otro tipo, otro formulario. Pero por lo pronto quisimos partir con esto. Cualquier consulta, por favor, háganla llegar, ya sea al correo electrónico del SEC o bien como mensaje interno al al Instagram del Comité de Ética. Vamos a estar, como entre comillas, siempre atentos a poder responder eso. Cualquier retroalimentación nos sirve una enormidad. Dicho eso, muchas gracias y yo espero que ahora durante el fin de semana quede ya disponible esta sesión en el canal de YouTube. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan Muchas una buena gracias. tarde.